Bueno. Si usted recién se conecta con nosotros, vamos a toda pantalla. La señora vicepresidenta Mercedes Arauz ha renunciado a ese cargo, diciendo además... Ahora, para empezar, hay varias cosas que desarrollar. Primero, que la carta se la dirige al señor Olechea, ¿ya? Y en la carta ella sostiene que renuncia de manera irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta constitucional de la República, al que accedió desde julio del 2016. Esa es la primera razón. La razón fundamental de mi renuncia es que se ha roto el orden constitucional en el Perú, dice Mercedes Arauz. Y además sostiene que tampoco acepta el encargo del Congreso en esta investidura que ocurrió ayer de hacerse responsable de la presidencia de la República. Está aquí con nosotros el señor Óscar Urbiola, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Doctor Urbiola, buenas noches. Jaime, buenas noches. ¿En qué situación estamos con esta renuncia? Teniendo en cuenta primero que el presidente está en este momento ejerciendo las funciones de jefe del Estado, no tiene un gabinete completo, pero ahora no tiene vicepresidenta. Es decir, se ha quedado solo en el Ejecutivo. Se ha complicado más la cosa, ¿no? Hasta entrada ya casi la noche teníamos prácticamente dos presidentes, ambos con cuestionamientos por ambas partes. El señor Vizcarra como presidente en cierta forma de facto por haber quebrado el orden constitucional, la señora Arauz como encargada de la presidencia por la declaración de impedimento que declaró el Congreso, sí, pero que también la modalidad que se había escogido de acuerdo al artículo 114 de la Constitución también tenía cuestionamientos. Bueno, ahora con esta renuncia ella deja de ser vicepresidenta y consecuentemente está pero hay apartándose de un error de forma. Eso explíquenos por favor, porque ella dirige la carta a Pedro Olechea. Claro, parece que la intención es que se accione el artículo 115 de la Constitución. Y además pide elecciones generales. Para determinar la línea de sucesión hacia el presidente del Congreso, que ya no existe como Congreso porque lo que existe es la Comisión Permanente. Es una situación realmente complicada. Y en este caso, la Comisión Permanente, que no ha sido objeto de disolución, se mantiene y tiene las funciones que prevé la... Ahí quiero detenerme. Sí. En la figura de renunciar ante el presidente de la Comisión Permanente, que es lo que hoy opera en el Congreso de la República, ¿tiene el presidente de la Comisión Permanente la prerrogativa de aceptar una renuncia de una vicepresidenta? Bueno, la señora le ha dirigido la carta al presidente de la Comisión Permanente, que se supone no tiene ningún cuestionamiento constitucional porque el presidente Vizcarra tiene cuestionamiento por la forma como ha vulnerado el orden constitucional. ¿Pero es el presidente? Presidente en cierta forma de facto, tiene los atributos de dominio territorial y dominio de la fuerza y no tiene el amparo legal por el hecho de que se ha apartado del orden constitucional. ¿O hay una controversia constitucional? Hay una controversia. ¿Qué es lo que dice la OEA? Por ejemplo, interpretemos esto. ¿Qué mecanismo se podría activar o quién podría pedir lo que la OEA señala en el primer párrafo de su comunicado a través del señor secretario general? Que le compete al Tribunal Constitucional pronunciarse respecto a la legalidad y a la legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas. Bueno, yo creo que la OEA en este caso está haciendo un lavado de manos. Está haciendo un lavado de manos, algo así como Pilatos, porque políticamente la OEA puede intervenir de acuerdo a la Carta Democrática. Aquí lo que está diciendo la OEA es que jurídicamente hay un procedimiento interno que debe cumplirse ante el Tribunal Constitucional. Pero eso es lo que se puede hacer sin perjuicio de que la OEA políticamente pueda accionar a través de la Carta Democrática. Pero aquí se ha lavado las manos, prácticamente. Ha dicho eso que lo resuelvan ustedes. Y hay evidentemente una situación controversial aquí que necesita en todo caso la mediación de la OEA para ver
evidentemente una salida política. La OEA dice, si me necesitan, me llaman. No, pero yo creo que es urgente que la OEA actúe a través de lo que establece la Carta Democrática, porque aquí hay que tener una salida política. ¿Qué dice la Carta Democrática y qué se aplica de esa Carta Democrática a nuestra situación? Debe convocarse inmediatamente a los cancilleres para que examinen la situación de Perú. Yo creo que es lo menos que puede hacer, para que muestren una preocupación y observen, incluso pueden incluso venir aquí para ver cuál es la situación y sugerir alguna solución que no genere problemas y que nos permita retornar al orden democrático en el menor tiempo posible. ¿Qué hacemos, además, con la carta de la señora Arauz? Uno, renunciando ante el presidente del Congreso, no renuncia ante Vizcarra. Tácitamente lo que está diciendo es, a mí me encargó la presidencia del Congreso, pese a que no podía ejercer sus funciones como presidenta en ese escenario, renuncia ante el presidente del Congreso, pero el Jurado Nacional de Elecciones ya convocó a elecciones congresales para el 26 de enero del próximo año. Y ha cerrado el padrón ayer, retroactivamente, con una resolución o un documento de hoy día. En fin, está cumpliendo una disposición que ¿Se puede cerrar el padrón retroactivamente? Me imagino que los sistemas podrán hacer el corte a una determinada fecha y eso es lo que está haciendo, ¿no? Me refiero si se ajusta eso al marco de la ley. Creo que están forzando un poco las disposiciones para quizás complacer las aspiraciones o las indicaciones de quien hoy día detenta el poder. Le decía, ¿quién debe el Ejecutivo? La señora Montenegro, la ministra de la Mujer todavía, pero no se sabe si va a seguir, pero sigue en el gabinete aparentemente. Dice que no es necesario que el Tribunal Constitucional interprete la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso. ¿Cómo que no es necesario? Para usted, el tribunal debe pronunciarse inmediatamente. Lo que ocurre es que el tribunal no tiene de oficio no puede. No tiene el control de oficio y menos es órgano consultivo. El tribunal solo podría accionar por dos vías. A ver. La vía del procedimiento competencial, que requeriría el acuerdo del Pleno. Pero no hay Pleno. Bueno, es que también ahí se podría utilizar el acuerdo del Pleno en la legislatura anterior, bajo la presidencia del señor Salaverry, que se acordó interponer un proceso competencial más una medida cautelar. Está ese acuerdo. Cuando hubo la discusión sobre la cuestión de confianza relacionada al adelanto de elecciones. Hay el acuerdo. Podría ver esto, pero... Claro, pero acá, digamos, pero el presidente... El señor Salaverry no pudo ver el futuro, digamos. Bien. Acá es concretamente sobre la disolución. No, y aquí hay una cosa. El presidente de la comisión permanente tiene la facultad, porque en todo caso el conflicto competencial lo podría ejercer el presidente del Congreso, que ya no hay. Ahora hay el presidente de una comisión permanente. Entonces ahí habría discusión. No me atrevo a decir que sí podría estar habilitado. La otra posibilidad es que un colegio de abogados puede interponer una acción de inconstitucionalidad sobre este tema, sobre la forma como se ha procedido ante el TC. Ante el TC. Pero en ambos casos, y bajo el mismo procedimiento, se tendría que tramitar este proceso que implica la interposición de una demanda, calificación en el Tribunal Constitucional, que puede demorar 15 días hábiles, correr traslado por 30 días hábiles al Ejecutivo, que sería el demandado, con la contestación o sin ella, citación a una audiencia pública para la vista de la causa, y luego resolver. Estamos hablando de 3-4 meses. ¿Tanto? Por supuesto. Digamos, entendiendo, mire, 4 meses de incertidumbre, por Dios. Así es. Entonces, pero entendiendo la urgencia que no se de pueden esta cortar situación, los términos. No, son los plazos. Estamos hablando del Código Procesal Constitucional. Ahora, en vista de la carta de la señora Arauz, que le pide además al presidente del Congreso, ¿no? Debería ser al presidente de la Comisión Permanente, el documento no dice eso. Este documento del Jurado Nacional de Elecciones, que habla de elecciones congresales, ¿qué es lo que dice la Constitución en la línea de la disolución? ¿Se podría ampliar, entendiendo la situación en la que ha quedado el señor Vizcarra después de la renuncia de la señora Arauz, se podría ampliar a una elecciones generales? Creo que no, porque incluso en el supuesto del 115, que habla de elecciones, cuando se produce la
la situación de impedimento temporal o permanente del presidente y establece la línea de sucesión para que le suceda el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, que ambos prácticamente ya no existen, y que asumiría el presidente del Congreso. La elección sería para presidencia de la República y supuestamente tendría que seguir existiendo el Congreso, que tampoco existe a esta fecha. No, pues. No existe, pues. Porque se ha, corrido el mecanismo de disolución del 134 de la Constitución, el 134, que es disolución, ¿no? Aunque no es una disolución que en mi concepto no se ajusta al 134, pues porque se ha interpretado de manera ficta o tácita una negativa de una cuestión de confianza. ¿Cómo lo tuvo que haber interpretado para usted el señor Vizcarra para tener la potestad de disolver el Congreso tal como lo dice la Constitución? Hubiese tenido que haber un debate y una votación que no apruebe esa cuestión de confianza de manera expresa. Era la única forma de estar en la situación prevista en el artículo 134 de la Constitución. Yo estaba en la cabina de radio ayer y mientras hablaba Vizcarra, el Congreso votaba la confianza. Sí. Digamos, ha sido por una trompa. ¿Por qué? Porque el señor Vizcarra daba sus argumentos de la situación, el contexto, los audios, la confianza, todo lo que ya sabemos, la cronología, digamos, que devino en esto, y el Congreso ¡pum!, se le adelanta y vota la confianza. Si pasaba lo contrario, me refiero, ¿cuenta esta discusión cronológica Pero o no? por supuesto, claro. ¿No? Adicionalmente, sí. O sea, son 45 segundos Así en diferido. Así es. Y otra cosa que ha demorado esta situación, yo creo que ahí ha habido impericia para manejar esta sesión. Porque, y así lo dije en un artículo que se publicó ayer en El Comercio, esta era la oportunidad para que se encuentren el Ejecutivo y el Legislativo. Si es que el Legislativo, de una manera bastante inteligente, podía haber diferido la votación para después. Pero no pasó eso, pues. No pasó, pero había otra posibilidad. Le trancaron la puerta. Pero había otra posibilidad de incluso ir a la votación y no conseguir los votos en primera votación, en cuyo caso se difería para el día siguiente. Entonces se cumplía el objetivo del Legislativo de no detener la votación sin ningún resultado positivo, y se pasaba luego a escuchar al Premier para escuchar la cuestión de confianza, que definitivamente se la iba a dar el Congreso. Tan es así que se la dio en la tarde, porque el proyecto de ley que presentó era un buen proyecto, Jaime. Ajá. El proyecto en virtud al cual se solicitó la cuestión de confianza es un buen proyecto que rectifica una situación que yo siempre he considerado inconveniente respecto a los dos procesos de selección de los candidatos al Tribunal Constitucional, el de concurso y el de invitación. Y en los últimos años, en los últimos procesos, el Congreso siempre ha preferido utilizar el sistema por invitación, que es el que ha generado en los últimos tiempos todos estos inconvenientes. La paradoja o la encrucijada, ¿no?, o este rompecabezas que deja la carta de Mercedes Arauz de esta noche, que cambia un poco las cosas, ¿no?, con respecto a hace 3 horas, digamos. A ver, Mercedes Arauz sale de escena, ¿no? Dice, me voy, renuncio a la vicepresidenta. Y está esta cosa técnica de lo ha hecho ante Olechea, lo pudo haber hecho ante Vizcarra, pero no lo reconoce a Vizcarra. La decisión del Tribunal Constitucional, la interpretación, que son además 3-4 meses de incertidumbre, ¿no?, más o menos son los plazos, podría dejar o ratificar a Vizcarra, ¿no?, en la presidencia, decir sí, lo que usted ha hecho es constitucional, o no, podría decir quien debe asumir la presidencia es Pedro Olechea. Si el TC se inclina por esta disolución y manifiestamente dice que es inconstitucional, ¿no?, y más bien dice que la suspensión del presidente camina, ¿quién queda en la presidencia? O sea, ¿cómo se dilucida eso para usted? Hay 2 caminos. Que Vizcarra hizo, digamos, esto en base a la Constitución, forzado, pero lo hizo. ¿Cómo sería? 4 contra 3, 5 contra 2. No, necesita votos. Para eso se siguen las mismas normas del proceso de inconstitucionalidad, que tendrían que ser 5 votos.
5. 5 votos. Claro, no es 4 contra 3, así No, nomás. 5. Ahora, el escenario, 5 votos en este momento. Aunque, perdón, me rectifico, me parece que en el proceso competencial son 4. Ah, ya. 4 votos. Son 4. Ya. Sí. Qué complicado, ¿no? Complicado y además estamos hablando del proceso competencial donde lo que se declara en todo caso es que deje de ejercer los actos que podían considerarse que interfieren en las competencias de otro organismo del Estado, en este caso las del Congreso de la República, que a través de esta, digamos, actitud del Ejecutivo de forzar la paralización de una elección que corresponde a una atribución que le reconoce la Constitución, estaría interfiriendo en esas funciones. Bueno, hoy La más que sentencia nunca. conduciría a declarar nulo esos actos y reponer las cosas al estado en que... Por eso, el TC, a la luz de lo que dice la OEA también, ¿no? El TC es el llamado a dirimir en esta situación. Pero son 3 meses. Así es, son 3 meses. No llegamos, la no vía aguantamos jurídica 3 en meses. este momento es no imposible, pero sí no la más adecuada para solucionar una crisis que requiere una solución inmediata por las consecuencias que puede generar toda esta incertidumbre que no debemos mantener. Entonces yo creo que la OEA debe agotar todos sus esfuerzos en la vía diplomática y política para propiciar un arreglo en esta situación en consideración a que el orden democrático está alterado en el país. Doctor Óscar Urriola, muchas gracias. Jaime, a ti las gracias por la invitación. Y vaya que son momentos difíciles. Muy vaya, difíciles. Y vaya yo creo que nada está dicho. Y yo también me auno a esa preocupación de que, no obstante que el pueblo tiene derecho a pronunciarse, que lo haga por la vía pacífica y respetando los derechos fundamentales de todas las personas, sobre todo respetando la integridad física. Los actos que hemos visto el día de hoy son reprochables. Condenables. Eso no se deben así. producir. No, de ninguna manera. No quisiera estar en la situación que se produjo el 92 también, donde la gente también agredió a muchos diputados y senadores de esa época. Ahora, no ha pasado lo del 92, siendo estrictos y rigurosos con los hechos, porque Fujimori cuando anuncia el disolver, se cierra no solamente el Congreso de manera inconstitucional, se cierra el Poder Judicial, se cierra el Consejo de la Magistratura, se cierra el Tribunal. Es decir, creo que sí hay diferencias, o por lo menos matices. Pero en fin, se nos va la hora. Gracias, doctor Urriola, nuevamente. A ti, Jaime. Ya sabe usted que en el periódico hoy nada está dicho. Feliz día a todos los coleguitas. Día del periodista, ¿no? ¿Quién diría? Miren. Felicitaciones. Gracias. Sí. Bueno, y yo creo que en este país el periodista no se muere de hambre porque realmente tiene mucho trabajo. Hasta mañana. Nada está dicho. Chao, chao.